¿Por qué se habla mucho de este video de Javier Milei? Javier Milei es un modelo de generosidad. No lo puedo creer, está el profesor Huerta de Soto. No lo puedo creer. Esto ya no es de narcisista, sino directamente de narcopsicópata. Vaya lección de humildad acaba de dar Javier Milei a todos los políticos en Europa. Y esto lo comento porque muy pocos hablan de ello, pero Milei, luego de despedirse de España, le ha dado la bienvenida a Alemania para recibir otro premio más. Sin embargo, en España no pueden dejar de hablar de él todavía. Y esto lo digo porque realmente está dudando en hacer este vídeo, pero luego de ver lo que vamos a ver a continuación, para la redundancia, salí absolutamente convencida. ¿Pero de qué les hablo? Les hablo del video filtrado de Javier Milei donde sale con las lágrimas en toda la cara, pero que lejos de hacerlo quedar mal a él, ha hecho quedar mal a todos los políticos que lo critican. Y si quieren saber de qué se trata, acompañen. Porque como les dije, yo realmente creí que no sería necesario hacer un video de este tipo, pero cuando vi este video y sobre todo vi los comentarios que hacían en base a este video, me quedé absolutamente sorprendida. ¿Y de qué les hablo? Del video en el que Javier Milei sale con las lágrimas en los ojos, totalmente conmocionado, secándose con los pañuelos que tenía a la mano, tratando de controlar sus emociones ante el shock que había sufrido. ¿Pero por qué? Y eso justamente es algo que vamos a descubrir a continuación. Pero primero veamos por qué tanto escándalo. ¿Por qué se habla mucho de este video de Javier Milei? Como vieron, estos segundos fueron suficientes para escandalizar a la oposición. Y si digo oposición es porque estoy hablando de Argentina. Si es que nos vamos a España, obviamente tendríamos que hablar del oficialismo, de los simpatizantes de Pedro Sánchez, que han tenido opiniones similares a esta, a la de César Biondini. Para quienes no lo conocen, se trata de un político argentino, dirigente del Frente Amplio y ex precandidato a la presidencia, el cual ha dicho: Milei se puso a llorar de emoción al ver un cuadro de simis que le hizo la secta libertaria Instituto Juan de Mariana. Esto ya no es de narcisista, sino directamente de narcopsicópata. La egolatría avanza. Vaya comentario que denosta más lo que es él que lo que es Javier Milei. Y esto lo comento porque, aunque no lo crean, en defensa al presidente argentino ha tenido que salir un español. Les hablo concretamente del economista Juan Ramón Rayo. Para quienes no lo conozcan, les recomiendo mucho sus videos que están en esta plataforma también. ¿Pero qué ha respondido Rayo? Esto es falso. Se puso a llorar por las palabras que le dedicó Jesús Huerta de Soto, que además es quien le regaló el cuadro. No difundamos bulos, porque claro, en España el gobierno tiene toda una campaña en contra de los bulos, del fango y de las mentiras, pero solo cuando les conviene, porque en estos casos no dicen. Y esto lo comento porque, claro, un desconfiado podría preguntarse: Franceschi, ¿cómo sé yo, no? Que eso es verdadero. ¿Cómo sé yo que Javier Milei estuvo llorando por la conmoción y no porque es un loco narcisista, psicópata, ególatra, etcétera? Claro, como dicen algunos políticos. Bueno, no hace falta tampoco saber mucho para darte cuenta por las imágenes que se han difundido en redes que antes de que Milei vea el cuadro que le regaló el profesor Jesús Huerta de Soto, ya estaba totalmente conmocionado, secándose las lágrimas con todos los pañuelos que tenía a la mano. Y esto es totalmente coherente porque Milei, a diferencia quizá de otros políticos, siempre ha sido muy agradecido, y más con las personas que realmente aprecia y admira, como es el caso del profesor Jesús Huerta de Soto. Y es que quizá los que lo critican no lo conocen, pero a las pruebas me remito. Antes de ser presidente, antes de ser diputado, antes de empezar oficialmente su carrera como político, de esta manera reaccionaba Milei ante su profesor español. No lo puedo creer, está el profesor Huerta de Soto. No lo puedo creer. Don Javier, Profesor, profesor. Gracias, profesor, por estar. Gracias.
No, es que acabo de llegar y me dicen que estabas hablando y perdona que te interrumpa, que es una descortesía académica imperdonable, pero no he podido resistir la tentación de entrar, aunque solo fuera 60 segundos, para darte un abrazo académico del otro lado del Atlántico, mostrarte mi admiración por todo tu esfuerzo, el trabajo que haces y que sigas así imperturbable en la lucha por la libertad. Eres un modelo para todos. Muchísimas gracias por todo tu esfuerzo. Muchísimas gracias, profesor. Es un honor tener la posibilidad de interactuar aquí unos segundos con ustedes. O sea, es un shock emocional fuerte. Vale. Bueno, y muchas gracias, Philippe, por haberlo organizado. Vale, un abrazo. Hasta luego. Como pueden ver, Javier Milei es totalmente congruente. Hace 2 años sentí una profunda admiración por su profesor español Jesús Huerta de Soto. Y 2 años después, con un cargo público, con el más importante de una nación, sigue siendo el mismo. Sigue sintiendo esa profunda admiración por la persona que le enseñó tanto. Y si digo que le enseñó tanto es porque Javier Milei, durante su conferencia en Alemania, dio a entender que Huerta de Soto era uno de los pocos autores vivos que daba la lucha, que hablaba del liberalismo, que hablaba en contra del Estado y que lo ayudó a quitarse la venda de encima. Esa situación tremenda, una frustración intelectual enorme, empecé a buscar respuestas y afortunadamente un ex alumno de economía matemática que había trabajado muy bien y yo lo había llevado a trabajar a donde yo tenía un empleo formal, ese ex alumno mío tenía la costumbre de leer autores austríacos. Y frente al dilema que yo tenía, me facilitó un artículo de Murray Newton Rothbard, que se llama Monopolio y Competencia. Y esa fue una experiencia verdaderamente maravillosa porque es un artículo de 140 hojas y después de las 3 horas que tardé para leerlo, terminé de leer esas 140 hojas y dije, todo lo que enseñé de estructuras de mercado está todo mal. Es decir, durante 25 años estuve dando clases de estructura de mercado que están mal. Es decir, era una farsa. Como vieron, en ese momento Javier Milei se dio cuenta de que era una farsa, de que lo que había aprendido y lo que había enseñado era todo mentira, que no funcionaba. Y quien lo ayudó en parte a darse cuenta de eso, además de todos los autores austriacos, fue Jesús Huerta de Soto. Es por eso que Milei es tan agradecido. Y quizá esto es lo que le jode tanto a los políticos. Y les pido disculpas por las palabras, pero es que lo que he podido percibir es que la gran mayoría de políticos, cuando está construyendo su carrera, claro, es capaz de todo. Es capaz de hacer promesas muy lindas. Es capaz de hacer alianzas inimaginables. Es capaz de jugar con el sentimiento y la necesidad de la gente. Pero cuando llegan al poder, cuando llegan al cargo que tanto querían, ahí se olvidan absolutamente de todo. Sufren de Alzheimer. Pero esto no ha pasado con Javier Milei y muchos decían que iba a pasar. Por esto les decía que en este caso por lo menos Milei le ha dado absolutamente una paliza de humildad a todos aquellos políticos que lo critican por ser humilde, porque no se le han subido los humos, porque saluda, abraza y recibe y agradece a todos los que lo han ayudado en su camino hasta ahora de la mejor manera, como pueden observar aquí en pantalla ahora mismo. ¿Por qué en este mundo es tan raro emocionarse por estas palabras que vamos a escuchar a continuación? Digo, si ya hemos normalizado la corrupción de parte de los políticos, la ineficiencia, también la delincuencia y muchas otras cosas más, no podemos normalizar la humildad, la congruencia. Pregunta. Y finalmente, y en cuarto lugar, Javier Milei es un modelo de generosidad. Y no solo de generosidad con sus antiguos adversarios, provengan de donde provengan. Si es que con franqueza y lealtad al final tienen el coraje moral y la honestidad intelectual para dar el paso de reconocer sus errores, convertirse y abrazar el ideal de la libertad. Y, por ejemplo, cuantísimos son y cada vez más los que se dicen, yo no lo sabía, pero escuchando a Milei, ahora me doy cuenta de que lo que yo siempre he sido o he querido ser es anarcocapitalista. Pero generosidad, sobre todo intelectual, porque Javier Milei
nunca se ha endiosado, ni deja de citar en cualquier oportunidad que tiene a sus grandes mentores, incluyendo a aquellos que, como yo, no merecemos que se nos ponga al lado de gigantes como Mises, Hayek, Rothbard, Kirchner o Hoppe. Y por ello, y por la inmensa felicidad personal que me ha proporcionado Javier Milei en esta época de mi vida, sobre todo desde el día en que su hermana Karina, aquí, a mi derecha, hoy presente, el día en que su hermana Karina nos comunicó aquí mismo en este casino de Madrid, hace exactamente un año, que habían decidido lanzarse a la carrera electoral. Y cuando todavía ninguno podíamos siquiera imaginar el alcance y popularidad que gracias a Javier Milei iban a adquirir a nivel mundial las ideas de la escuela austriaca y de la libertad. Tengo, por tanto, la obligación personal, moral, ineludible de agradecer a este hombre su generosidad intelectual y toda la felicidad que me ha dado. Y aquí, afortunadamente, ha venido en mi ayuda el artista cubano, creo que está allí, Richard Somonte, que llegó a Madrid huyendo del socialismo y que se ha especializado en retratos ciclópeos de grandes personajes, especialmente toreros como Juan Belmonte, del que, por cierto, mi abuelo fue banderillero. Y Somonte enseguida me sugirió la idea de culminar un gran retrato de este verdadero matador de toros o torero de la política del siglo XXI, que es Javier Milei. Y en este caso, obviamente, el toro a lidiar y matar es sin duda alguna el Estado. Retrato que tenemos hoy aquí para regalárselo en este acto y con la dedicatoria que todos podrán leer cuando termine de hablar dentro de 1 minuto y medio, y que dice así: al titán de la libertad, el presidente Javier Milei, de su profesor Jesús Huerta de Soto en el día de hoy. Y termino, en este caso, parafraseando a Martin Luther King, con un I have a dream. Yo tengo un sueño, porque sueño con el día en que el Estado haya sido por fin desmantelado y solo sea recordado como una oscura y tenebrosa reliquia histórica. Sueño con un mundo en el que la lógica y razón de Estado, junto con los conflictos sociales y violencias sin fin que generan, hayan desaparecido por completo y para siempre. Sueño con un mundo sin Estados que quieran acumular el máximo de territorios y seres humanos a los que explotar y expoliar fiscalmente. Sueño con un mundo en el que los burócratas no laven el cerebro de nuestros hijos ni los consideren propiedad del Estado. Sueño con un mundo en que esa gran mentira que es el estado del bienestar haya sido sustituido por el verdadero bienestar sin Estado, especialmente para los más necesitados y vulnerables, y en el que la coactiva y prostituida justicia social haya sido sustituida por la prosperidad sin límite del libre mercado y por la solidaridad humana voluntaria basada en el amor, que solo es verdadero si es libre, pero no si se impone con la coacción o la violencia. Sueño, por tanto, con un mundo voluntario, autorregulado y anarcocapitalista, sí, y en el que todos los servicios públicos que hoy coactiva, inmoral y malamente proporciona el Estado, incluyendo los de la justicia, ojo, justicia con mayúsculas y sin apellidos, el orden público y la prevención, represión y sanción del delito, sean proporcionados, como explica la escuela austríaca, de forma plenamente moral, eficiente y privada. Sueño, en suma, con un mundo en el que el ser humano se libre por fin de las cadenas del estatismo y pueda optar por Dios, si así lo desea, con total libertad. Con Javier Milei y gracias a las fuerzas del cielo que siempre nos acompañan, hoy la historia del futuro ha comenzado y mi sueño empieza a hacerse realidad. Y termino con 4 vítores. ¡Viva la Escuela Austriaca de Economía! ¡Viva! ¡Viva la gran nación argentina! ¡Viva! ¡Viva su presidente Javier Milei! ¡Viva! Y cómo no, ¡viva la libertad, carajo!
¿No creen ustedes que este discurso es digno de conmoción? ¿Saben? Con todo lo visto, yo creo que es. Pero quizás no genere conmoción en políticos como Pedro Sánchez o, si es que vamos al caso de Argentina, en políticos como César Biondini, quienes tal vez no están acostumbrados a tener valores, quienes quizá no están acostumbrados a agradecer a todas las personas que los apoyan, como sus votantes, por ejemplo, que habrán quedado olvidados. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.